Experiencia con estructuras de rollizos rigidizadas con diagonales y quincha como cerramiento. Mi nombre es Laura Belma, ahora estoy en Jujuy, antes estaba en Córdoba, así que un poco el recorrido que les voy a mostrar es por los dos lugares. Y bueno, la técnica que utilizo en general es quincha con estructura de madera independiente de rollizos de eucalipto. Bueno, por eso mismo que les decía, ahora en Jujuy mi estudio se llama Tawa Bioarquitectura y antes en Córdoba se llamaba Creando en Barro. Bueno, un poco es como la evolución, ¿no? De esta casa la hicimos en el año 2013 en Vialé Macet, que queda en la Sierra de Córdoba, una vivienda unifamiliar. Y bueno, la técnica fue bastante rústica porque, bueno, yo recién empezaba con esto y más que nada fue, digamos, se fue haciendo como los chicos que trabajaban conmigo se habían autoconstruido las casas y habían participado en mingas, entonces un poco más tenía que ver con el conocimiento que ellos manejaban. Entonces, bueno, utilizamos los rollizos y le agregamos diagonales. El techo un poco era con estos como listones de pino y otro poco con cañas. El entramado de la quincha también, bueno, era una obra que tenía muy bajo presupuesto, así que el entramado de la quincha se hizo con ramas de poda que había, y el relleno era de fardos de cortadera embebidos en arcilla. Y bueno, y las terminaciones, digamos, también los revoques naturales y la pintura a la cal. Después hicimos una segunda casa en Villa Yardino, también en las sierras de Córdoba. Esta, bueno, ya empezamos, la incorporamos a la Gaby Culazo como calculista, así que ya está más tecnificado. Era un procrear, también una vivienda unifamiliar. Un poco, digamos, esta geometría extraña que tiene, bien circular, pero buscamos que la estructura, bueno, tenga un poco más de ortogonalidad, y bueno, siempre estudiando, digamos, con estas pequeñas maquetas cómo se iba conformando para poder resolver esa geometría. Entonces, bueno, en Giardino, habiendo un profesional que firme los planos y que sobre todo avale la estructura, no hicieron ningún problema en el municipio. Bien. En la de Vialema C también está aprobada la obra, no era un crédito, pero sí estaba presentado con planos aprobados. Bueno, en esto incorporamos estas U metálicas para dejar los postes afuera, digamos que no queden enterrados, vinculados con riostras de hormigón armado. Y después en el encuentro de las columnas con las diagonales incorporamos estos unchos con tirafondos. Y también había unos unchos parecidos a este en el encuentro de los cabios con las vigas. Y vinculamos las vigas con las columnas con unos tirafondos bien largos. El problema que tuvimos acá básicamente fue el de que las secciones de las vigas nos daban rollizos de 15 a 24, y bueno, fue el montaje, digamos, realmente un inconveniente, como los ven ahí a los chicos inventando ingeniería para montar los palos. Bueno, el entramado de la quincha se hizo con yeseras de pino, que nos servían, digamos, por su flexibilidad para poder seguir la curvatura de las paredes. Y el relleno también, o sea, en Córdoba se consigue mucho, por lo menos en el Valle de Punilla, o sea, fardos de cortadera, de quinchos que desarman para recambiarlos. Entonces, bueno, ya teníamos el contacto de un hombre que desarmaba y nos vendía por nada digamos, el techo desarmado, y eso embebido en arcilla nos servía para el relleno. Bueno, después en esta casa pusimos revoque grueso y fino, y bueno, después aprendimos de la segunda, digamos, de la primera capa de revoque nivelador que hacía falta porque se marcaron bastante las maderas. Bueno, el techo era un techo vivo que hicimos con una lona de publicidad reciclada. En principio sembramos pasto, pero bueno, después o sea, no llegó a crecer, se lavó, entonces después pusimos champa como una reparación. Bueno, ahí está terminada la casa.
También la pintura era natural. Bueno, el revoque exterior estaba estabilizado con un poquito de un 6% de emulsión asfáltica. Y ahí están las fotos del interior. Bueno, después esta casa, que bueno, es bastante grande porque era una vivienda, o sea, todo este sector era la vivienda y acá había un salón grande que era para hacer yoga, constelaciones, todo, bueno, tipo de talleres. Entonces el hall vos podías entrar al salón y usar el baño o entrar a la casa. También, ¿no? La geometría tiene sus circularidades, pero bueno, en esta sí la estructura buscó ser como mucho más ortogonal para que sea más simple. Y acá, debido a esto que les contaba, de que los rollizos eran muy pesados, poniendo el diámetro ese de 24, utilizamos un doble rollizo con una de las caras canteadas, entonces llegábamos, digamos, a una mejor resistencia a la flexión con un menor peso propio. Entonces se preparaban los rollizos en el suelo, se montaba uno, la preparación era hacerle unos huecos porque están vinculados con varillas roscadas entre sí, cada 1 metro más o menos. Entonces se le hacían los huecos, se montaba la otra y se pasaba las varillas roscadas y se ajustaba arriba. La sección nos estaba dando así de 24, o por ahí te da de más, de 30, digamos la sección que necesitas, que en realidad los rollizos de la flexión son bastante poco eficientes. Entonces, como el peso propio del palo pasa a ser imposible de levantar o realmente no para nada saludable para los trabajadores y también medio peligroso, es que se nos ocurrió esto, digamos, de poner como 2 palos con la cara canteada y es muchísimo más fácil el montaje y ganas más altura de viga. Por ahí con mucho menos peso propio de cada palo, obviamente que sumados serán mucho más pesados. Y bueno, y esta casa tenía como un pequeño entrepiso que ahí en esa parte tiene columnas dobles, o sea, la que sostiene el techo arriba es esta larga que pasa para arriba y la que sostiene el techo abajo es la cortita. También usamos la U metálicas para apoyar, para no enterrar los palos, y estaba vinculada con riostras, y bueno, esta tenía micropilotes porque tenía un buen suelo. Bueno, acá todavía están montando, pero digamos, los pórticos con diagonales van en ambos sentidos, ¿no? Como para hacer la resistencia sísmica. Bueno, ahí se ve el montaje. Y bueno, acá se ve que las diagonales van en las 2 direcciones. O sea, en las vigas de carga que sostienen los cabios y en el otro sentido también tienen que ir. En este caso, digamos, el entramado de quincha se hizo con costaneros de pino, que es un desperdicio de los aserraderos, muy económico también, bueno, clavado a la estructura principal. Y el relleno también de esta paja que les digo de cortadera, que es como lo más fácil de conseguir allá. Sí, lo que hicimos, bueno, fue en la cara norte, que bueno, justo es en esta foto que por ahí no se ve tanto, rellenar como si fuera un cob, o sea, está el entramado de la quincha, pero era como los restos que se sacaban de la batea, que tenían mucho más arcilla y tierra y un poquito de paja, y no tanta paja, digamos, como para darle un poco más de inercia, pero medio empírico, digamos, no muy científico. En este sí, ya le incorporamos el primer revoque nivelador para poder tapar las maderas del entramado. Después, bueno, el grueso de arcilla, bueno, y arena. El fino también, bueno, acá las pruebas, ¿no? O sea, paños de prueba para ver la fisuración y las pruebas de campo que se suelen hacer. Y el fino exterior también tenía emulsión asfáltica y el interior tenía un poquito de cal. Y tiene una pintura de arcilla. Cuando hablas de emulsión asfáltica, ¿es la emulsión asfáltica al agua de Sika? No me acuerdo si es Sika de la marca, pero sí, o sea, es una industrial que se compra en cualquier ferretería y sí, lo usábamos en un 6% como para estabilizar el revoque exterior.
Bueno, este es el techo, también, bueno, una membrana como barrera mecánica, la geomembrana, y después en este sí colocamos, o sea, está alivianado con piedra pómez y tiene champas de pasto. Y ahí quedó terminado. Bueno, y la de acá, de Jujuy, también es un Procrear. El anterior, bueno, el primero que les mostré es del gobierno de Kirchner y este de Macri. También demoraron, sí, Te hago una consulta. La membrana que usan en el techo, ¿qué tipo de sí. membrana es? Esa es una geomembrana de 600 micrones, que es la que se usa para las lagunas, ¿viste? En los campos, para guardar Perfecto. agua. Ajá. Sí, esa anda re bien. Y bueno, la superponés, digamos, que te pase 1 metro y la soldás con pistola de calor. Suele venir de 5 o 6 metros de ancho, y bueno, los rollos son de 30 metros. Está buenísimo. Viene de 7 metros de ancho, es una geomembrana plástica. ¿Cierto? Básicamente es un producto que los que fabrican techos vivos no lo recomiendan por sobre el PVC, pero bueno, ante los costos del PVC se utiliza No, está mucho la clarísimo, por geomembrana eso. plástica. Sí, viene en muchos micrones. Es bastante, después Sí. de 800 micrones es bastante complejo para doblarla, hay que ablandarla con pistola de calor y funciona bastante bien. No hay mucha información en cuanto a durabilidad, pero bueno, se va haciendo prueba en campo, ¿no? No, Sí, está esta de bueno. 600 se podía manipular perfectamente. Ya acá usamos una de 700 y era bastante más complicada. Hay bastante diferencia. Ok. Y bueno, hasta ahora funcionó bien. Espero no No, enterarme no, lo contrario. no, pues está bueno tener alguna alternativa siempre digamos, a la membrana de PVC, que en este momento es imposible ya. Bueno, esta otra les decía que también es un Procrear y pasó un poco lo mismo que en Córdoba. Tardó el banco bastante tiempo en dar respuesta. Y terminaron aprobándolo cuando la municipalidad lo aprobó, con la memoria de cálculo y todo, y ahí el banco dijo que sí, como que el plano ya estaba aprobado, como que en general se pide el crédito como en una previa, y bueno, esta pidieron el plano totalmente aprobado y ahí dijeron que sí. Bueno, este también es una vivienda, el terreno es bastante chico, entonces bueno, era en 2 plantas. Bueno, también buscando que dentro de la geometría de la casa la estructura sea bastante simple. Y bueno, y acá el mayor inconveniente, o sea, también implementamos esto de las dobles vigas y el mayor inconveniente fue el montaje de las columnas dobles, ¿no? Como que eran bastante largas y bueno, había que hacer todo un tema con palancas ahí para poder subir las columnas. Y bueno, también, ¿no? Una columna sostiene todo lo que es el entrepiso y la que pasa de largo es la que sostiene el techo arriba. El entrepiso, bueno, está, digamos, en la segunda planta de la casa, menos este sector que tiene un techo vivo, y el piso de arriba es un techo con hormigón de viruta y terminación de granza, un poco más liviano que un techo vivo. Bueno, acá la quincha también se hizo el entramado, digamos, con costaneros de pino, acá puestos en diagonal, a propósito, para que colaboren con el comportamiento estructural ante el sismo. Tiene algunos planos en la memoria de cálculo incluso, que también lo hizo Gaby, que están como considerados colaborando, digamos, con el sistema estructural de los pórticos de rollizos. Y Y bueno, y perdón, en la algunas de las paredes... rigidización, Lau, la rigidización es por las diagonales, digamos, que se ven ahí o sea, esos nudos, o hay una rigidización más gruesa, digamos, o una rigidización con diagonales más largas, digamos, o termina de rigidizar el entramado secundario. En realidad está calculado para las diagonales, estas, o sea, el Ujú. encuentro que forma el triángulo, y en este caso de esta casa, tiene, por ejemplo, este panel del medio, estaba como calculado contribuyendo, y hay otro por acá, puesto en diagonal, con doble clavo, no me acuerdo ahora de cuánto era el clavo, pero eran grandes, o sea, como que está considerado que ambos sistemas son los que están
resistiendo al sismo. Y bueno, en los muros interiores, que eran más angostos, utilizamos distintas técnicas, digamos, esta de cruzar las cañas, o esta que es se une como un enrejado, digamos, y esto con pallets. Acá usamos una gramínea que, como ven en los lotes vecinos baldíos, estaba lleno, así que les hicimos el favor de cortarles y utilizamos eso como relleno. Es como si fuera un tipo de caña, un pasto así, bien como tubitos, digamos. Y también, bueno, embebido en arcilla. Acá, por ejemplo, que después quedó un muro trombe, sí tenía como un relleno más como un cob, con más arcilla que paja. Y bueno, también, o sea, el revoque nivelador, el grueso, ahí ya se ve el grueso terminado, y el fino. El fino está con cal, estabilizado con cal. ¿Y Acá se ve el cómo, techo de arriba que les decía. perdón, de Sí. pregunta, el fino, cómo haces ese revoque fino de cal? ¿A la cal? Ese tiene arcilla, arena fina y cal, me parece que era un 10% de cal apagada. Y arriba tiene una pintura también, que es la que, bueno, me la pasó Natachu Wong, que creo que es la que usan los decores de la tierra de Brasil, que es con un poco de cola vinílica. Bueno, acá el techo de arriba, que era eso, digamos, viruta con arcilla, después tiene la membrana, tiene un isolán para que no se lastime la membrana y tiene granza. Y el del entrepiso, en la parte que tiene una sola planta, un techo vivo también con la misma geomembrana. Acá hay muchísima radiación solar, así que se secó muy rápido. Pero tiene, bueno, primero tiene una capa de isolán, o sea, también como barrera mecánica. Después tiene en proporción 1:6 de viruta de madera con arcilla y tiene no sé la proporción, pero un poquito de cola vinílica, porque es como que lo mezclábamos en mezcladora, en hormigonera, digamos, arcillera en este caso, y no se aglutinaba. Entonces le agregamos un poco de cola y ahí es como que se formó como un turrón, digamos, como si fuera una barrita de cereal, el aspecto. Y bueno, en realidad el montaje es más fácil que un techo vivo porque es un elemento muy liviano y lo subieron con baldes. Y bueno, se va distribuyendo y como quedaba ya bastante con esta consistencia que les digo, es como que no se resbalaba, porque creo que ese puede ser el problema, digamos, que si queda muy líquido, vos lo vayas poniendo y se te vaya corriendo. La verdad es que no sé el desempeño térmico en el sentido medido con termómetros o demás, pero he tocado el techo del lado de adentro en días de mucho sol y calor y se siente fresco. O sea, aparentemente funciona bien. La geomembrana después está puesta por encima para como aislación hidrófuga y bueno, la terminación de granza, que es una capita finita simplemente para cubrir el plástico. ¿Te acordás la cantidad, los centímetros de espesor de esa aislación térmica de cubierta? 7 centímetros. Y no les hizo O falta sea, una está bueno estructura ni porque es nada mucho para más montarla. liviano. Y no les hizo falta una estructura ¿Cómo? ni nada para montar la siguiente capa o la membrana, porque en realidad quedó como un colchón, quedó como un corcho. Claro, quedó como un corcho, tal cual. Y bueno, y arriba la membrana, y sí le pusimos el isolante y las piedritas, y las piedras será una capa de 2 centímetros capaz, o sea, dependerá el tamaño de la piedra, pero es simplemente para tapar las membranas. Y esta es la pintura que les decía, acá se ven o sea, 2 muros trombe, que estas fachadas dan al norte. Está entre medianeras, así que va a durar hasta que esperemos que nadie nos tape el sol acá al lado. Y bueno, hay una estufita rusa, así que bueno, tiene varios chiches. Acá se ve lo de las diagonales más el encuentro de los nudos.
Bueno, y algunas mediciones caseras. Esta, digamos, era en invierno, que afuera hacía 0 grados y adentro sin calefacción adicional hacía 12. Y esta es acá, 40 grados el termómetro al rayo del sol, ¿no? Y adentro hacía 21, 26, sin aberturas todavía. Bueno, y después para contarles que tuve que un poco sacarlo del recuerdo, porque fue hace un par de años, cuando yo estaba en Córdoba, era parte de la cátedra de Estructuras 2A, y bueno, con el equipo de investigación los convencimos con otro de los chicos, que es Nahuel, que también está en la red, para hacer una investigación sobre, digamos, los planos resistentes verticales. Fue bastante rústico, y por ahí, bueno, hay muchos investigadores acá y les parezca como que les faltan 1000 cosas para hacer una investigación seria, pero bueno, creo que por lo menos fue un avance. Y lo que hicimos fue relevar obras existentes en Córdoba y qué tipologías de planos resistentes verticales había digamos, en construcciones con tierra, que básicamente el que más se utiliza, o al menos de los que relevamos, es este de los rollizos, ¿no? Entonces, bueno, construimos los planos con varias tipologías. Esta es con una cruz de San Andrés de alambre con tensores. Esta es poniendo una varilla roscada en la diagonal, que este no es que se utilizaba, sino que el titular de la cátedra, que era el director de la investigación, quería ver cómo se comportaba. Después, bueno, hicimos este, que era el que yo venía utilizando, que era con la diagonal con las planchuelas. Y después con la diagonal encastrada y clavada, con la diagonal solamente apoyada y clavada. Este que era un bastidor, digamos, con yeseras de pino. Y, digamos, con las diagonales más el entramado con los costaneros de pino, con el entramado con yeseras, y con el entramado sin diagonales, poniendo solamente los costaneros. Con estas riendas se evitaba que se desplace lateralmente el plano. En el punto de arriba se colocaba, digamos, el gato para ejercer la fuerza, y lo que se hacía era, digamos, teniendo este dispositivo metálico que se conoce su comportamiento, había una varilla de madera, y con este comparador se veía como la posición inicial del comparador y la posición final, que era como la tangente, cuánto se desplazaba la tangente respecto a este elemento vertical metálico, con una fórmula que no me la acuerdo. Bueno, el de la Cruz de San Andrés se rompió, digamos, el alambre, se fue la falla. El de la diagonal de varilla roscada, lo primero que pasó es que se generó un punzamiento, digamos, de la tuerca, se metió en la madera, entonces después le pusimos una planchuela más grande y terminó pasando que se dobló la varilla, se pandeó. Bueno, en la de la diagonal, perdón, de madera clavada se desclavó, o sea, falló en el encuentro. Y la reforzada con planchuela terminó fallando, me parece que era el nudo de arriba. O sea, muchas de las cosas también fue porque éramos muy rústicos para los ensayos, ¿no? Pero bueno. Acá se ve cuando se desclavó. Después otro falló porque se levantó, digamos, del dispositivo metálico el apoyo. Este directamente descabezó los tirafondos que tenían en el apoyo en el encuentro. Se nos acabó la fuerza del gato, digamos, llegó hasta donde se podía hacer la fuerza, pero se habían empezado como a pandear lateralmente las varillas. Y el de las diagonales a 45 en un momento se salió de plano. También se las ve bastante pandeadas las varillas, había algunas que eran medio finitas, no habían puesto como las mejores. Pero después, bueno, es el que más resistió, ¿no? O sea, acá estaban
los datos relevados, la altura del gato, que era la posición de la fuerza, la altura del comparador, la lectura inicial del comparador y la final, que medía esto, ¿no? La tangente entre el elemento vertical metálico y el de madera, el módulo de inercia del dispositivo metálico y el módulo de elasticidad de este mismo dispositivo. Y bueno, estos eran los resultados. Hoy que yo no los veo bien, porque ahí está. O sea, acá ven la fuerza total resistida del último modelo, que es con los costaneros de pino cruzados, resistió muchísimo más, y es como que hasta ahí llegó, digamos, la fuerza de nuestro experimento rústico, pero hay muchísima diferencia de resistencia con respecto a los otros, poniendo esos elementos en diagonal. Bueno, y por último, la máquina que me decía, que mostró Ale ayer, esta es la que tenemos, tiene internamente una malla que rompe los primeros cascotes grandes de arcilla. O sea, esta básicamente es para tamizar la arcilla para el revoque fino, ¿no? Y adentro tiene una malla que es muy finita, que es la que tamiza al grano más fino en la arcilla, y va tirando en esta tolva y ahí abajo van poniendo las bolsas para llenarlo. O sea, por acá van tirando con pala y bueno, va cayendo acá el material ya tamizado. Hace muchísimo ruido y muchísimo polvo. Ahí le muestro un videito rápido. Pero Sale un poco cortado el video de Laura, pero bueno, está buenísimo. Ahí está, va el paso a paso. ahí va. Básicamente es una zaranda giratoria, digamos, donde desgrana, Sí. donde rompe con la malla gruesa y después tiene una malla fina que tamiza. Es similar a la que tienen los chicos de Hombre de Barro en el video Corralón. Claro, sí. ¿Esa máquina participó alguien de Inti Córdoba en el desarrollo de esa? No, porque hay una en Inti Córdoba en Cruz del Eje, creo. No, o sea, en realidad es como en base a la de los chicos de Hombre Barro, y después un diseñador industrial como que la terminó de diseñar y la construyó. Y sí, funciona bastante, o sea, sale muy bien tamizada la arcilla. Está buena para ahorrar tiempo de obra. Entonces ustedes lo que hacen es que, digamos, procesan la arcilla, la trituran y la tamizan y la llevan a obra ya tamizada para los revoques, obviamente. Pero lo manejan en seco. Claro, o ponemos la máquina en la obra, digamos, en ese caso del video, y bueno, se va haciendo a medida que se necesita, pero sí, para ahorrar el tiempo del tamiz manual, digamos, y bueno, el grano, digamos, el tamaño del grano es mucho más fino con la máquina. Me interesaba mucho que Laura presente su trabajo porque me parece como que completa un poco lo que venimos relevando. Hasta ahora nos enfocamos en sistemas de entramado liviano, y esto es una técnica mixta, obviamente una quincha, y es un entramado de pórticos. Me parece que también completa un poco el estado del arte de lo que es la bioconstrucción o de lo que son las quinchas en Argentina. Mucho de las resoluciones que ustedes ensayaron en la universidad es cómo sucede en el país, y está buenísimo el trabajo que hicieron, y también nos permite, digamos, pensar en alternativas para mejorarlo, ¿no? Así que me parecía que completaba un poco la foto. Ya tenemos un relevamiento de entramados livianos y de entramados pesados, como vimos. Y también las complicaciones de esos de lisado por la seguridad, por la espalda de los obreros, de esos postes. Quien ha levantado un rollizo de eucalipto de 20 centímetros de diámetro, o los que lo han levantado, saben lo que pesa y el riesgo que implica. Con lo cual son cuestiones a considerar. Estábamos hablando de que veníamos de técnicas livianas que permiten ser
fácilmente prefabricable y transportable. Bueno, esta es una técnica pesada, y la ventaja que yo le veo es obviamente el costo. Los rollizos de eucalipto son bastante más económicos que la madera cerrada, se consiguen postes usados, y bueno, ustedes hicieron un trabajo bastante amplio de reutilizar, digamos, o de utilizar los materiales disponibles localmente, con las cantoneras, con la cortadera y con todo lo que fueron utilizando, y básicamente también esa es una foto de cómo se viene dando la bioconstrucción en Argentina. Así que, bueno, muchas gracias por compartirlo. A ver, me parece que está buenísimo que en todos los casos usás realmente materiales nobles y baratos. Y te jugás con eso, que la verdad que está buenísimo, pero no te jugás así por jugarte. O sea, te jugás con, digamos, con conciencia, digamos, que también me parece que es lo importante de todo este trabajo, un poco de esta arquitectura natural, ¿no? Y en ese, como, digamos, bajo ese precepto, por ahí lo único que yo pensaba, no sé, que se podría mejorar era teniendo esa estructura, digamos, independiente, ¿no? Que se ve como bastante imponente, súper desarrollada y trabada y todo. ¿Por qué no? O sea, no sé si por ahí lo hicieron o no, digo, ¿por qué no separar estructura de cerramiento? ¿No? Que me pareció como algo como que dije, che, por ahí a veces los rollizos complican a la hora de cerrar el muro, terminan teniendo que ser muy anchos o empiezan a haber como revoques delgados sobre la madera que se pueden romper en el tiempo. No sé, te pregunto digamos, qué idea tenés respecto de eso y nada, ¿qué pensás básicamente? En la casita, en la de Jardino, que era la bien circular, que de Procrear, sí se hizo, como los rollizos eran bien gordos las columnas, se hizo como una subestructura, sería con puntales de obra creo que era, o algo más chico, y se agarró de ahí la quincha. Pero justamente nos dio la sensación, o sea, todo esto lo digo así o sea, no había como estudios por ahí de la inercia y demás, ¿no? Como más de lo empírico, que quedaba muy fina la pared. Entonces, por eso, digamos, empezamos a hacerlo, bueno, directamente clavando, digamos, los costaneros por fuera de los postes, como que nos daba más espesor. La de acá de Guerillas, la de Jujuy, quedó de 26 centímetros de espesor la pared, que bueno, es un montón. Claro. Pero, Bien. pero bueno, a la vez, ¿no? Una de ladrillo común tiene 30, entonces tampoco es que queda tan ancha. Por ahí sí podría ser una búsqueda estética si querés que la estructura se vea más, dejar los rollizos por fuera, pero bueno, es como que tenés que hacer una subestructura más para agarrar la pared. Claro. Y a la vez, como que la quincha termina contribuyendo, ¿no? Acá más en Jujuy, que es zona bastante sísmica, o sea, zona 3, entonces como que ayuda, que la quincha colabora, seguro que colabora, y te das cuenta cuando vas, o sea, cuando, por ejemplo, montamos la parte de abajo, pusimos pallets para poder pisar y hacer la planta alta, y en un momento dijimos, che, quinchemos un poco porque esto se mueve mucho. Claro, Es como claro. que sentí la diferencia cuando está el entramado de la quincha, es como que ya no sentís los movimientos propios de que, por más que estén las diagonales, es como que le sentís el movimiento a los rollizos. Pero bueno, Sí, pues, sí. o sea, sí tiene, digamos, como esto de contra el trabajo artesanal que tiene, ¿no? Como que yo al revés veía lo que hacían ustedes y Beltrán y decía, ay, qué bueno, o sea, la velocidad que ganás, como que por ahí, ¿no? Lo macizo y lo tiene en contra el tiempo de obra y el cuerpo que hay que ponerle. Eso me da un poco de piel ahora, y te pregunto, en base a las presentaciones que estuviste viendo, ¿no? De distintas técnicas de entramado liviano y cuestiones prefabricadas, ¿qué te gustaría tomar o qué te gustaría reconsiderar a la hora de seguir proyectando con quinchas, digamos? ¿Qué cosita viste que te interesó? Sí, a mí me parece eso, que poder prefabricar partes en taller, o sea, ganaría muchísimo tiempo en obra. Y más acá, por ejemplo, empieza a llover en noviembre y no para hasta abril. Entonces, por ahí, si podés ganar tiempos de obra, es un montón.
y no sé estructuralmente si tal vez, combinando con lo que decía Santiago recién, por ahí se puede hacer, no sé, los pórticos de madera y después vas con algo que montás, que es la pared, digamos, ¿no? Usando una estructura independiente. Por ahí se pueden combinar como todas las visiones. Pero sí, creo que lo prefabricado ganás en tiempo y en fuerza humana, por ahí sí hasta lo puede montar una grúa. Claro. Sí. Yo quería preguntar algo más. Con respecto a los techos vivos que estás haciendo, digo, como también es parte... No, yo veía que vos les hacías como toda una contención a la vuelta donde montaba la membrana. Por debajo de eso tenés la aislación, claramente, ¿no? Y después digo... ¿Del techo vivo? Claro, digo, vos tenés, supongamos, el entablonado del techo, arriba le pones una aislación, digo, térmica, que era esta que nos contabas como la mezcla de acerrín o viruta. Claro, en realidad son dos techos distintos. El que tiene tierra y pasto tiene sí. una membrana tipo isolán, pero es más como una membrana, una barrera mecánica para que no haya ningún clavo ni ningún machimbre que se suba y dañe, claro. Y tiene la geomembrana esta, después tiene una capa de arena y después ya la tierra como aislación térmica. Ah, ok. Y los bordes que los tenés como levantados para contener la tierra y todo eso, ¿tenés algún tipo de desagüe intermedio o algo que haga que ahí no quede agua estancada o no? Tienen doble pendiente los techos, entonces van a un solo punto del desagüe y usamos lo mismo, o sea, me formé con los chicos, con Nacho y Cristian básicamente, entonces les copio todo. Tienen el desagüe del tanque de agua, le cortás las alas y por ahí sale el agua. Perfecto. Es una brida. Como una brida, sí, claro, y la ajustás. Sí, lo usamos nosotros también, hacemos exactamente el mismo detalle. Cuando tenemos balcones o cosas para hacer desbordes, usamos también la brida del tanque, que es ya mecánica. Nosotros tratamos de todos esos encuentros que sean mecánicos, ¿viste? Que no tengan selladores, pegamentos, eso, porque con el tiempo siempre se rompen. En cambio, lo mecánico a lo sumo se puede desajustar, ¿viste? Pero más que eso no va a suceder. Bueno, pero entonces vos tenés la pendiente del techo, tenés esa contención que te contiene la tierra y ahí pones la brida que funciona como desborde. ¿Es así? Claro, hay, digamos, todo el borde va con granza. Sí, claro. O sea, sí. Y la membrana se sube a una, le llamamos viga de borde, pero es una, digamos, una sección rectangular de 2x3. Entonces la membrana sube, cubre así, acaba una cenefa. Perfecto. Y arriba diseñamos con chapa lisa, la hacemos plegar con una forma de que ya tapa la membrana, tiene un goterón para adentro y otro para afuera. Entonces lo que le da la lluvia y el sol es una chapa prepintada. Perfecto. Bueno, sí, por eso nosotros... Eso sí, esa no la copiamos a los chicos. No, igual son detalles, digo, que funcionan re bien. Digamos. Me parece que y una cosa que no le copiaste tampoco son las vinculaciones metálicas para no enterrar los postes. Y te quiero preguntar por qué fue la decisión, que me parece súper correcta, pero ¿por qué fue? Y en realidad, le decía la otra vez a Gabo que en la exposición en Tucumán dijimos esto, ¿no? Que la primera casa que hicimos enterramos los postes y nos quedamos como, che, no está bueno enterrar la madera. Y después en alguna galería que había un poste enterrado, lo sacamos y estaba re podrido en pocos años. Entonces, bueno, digamos, es una cuestión técnica de que la madera no toque el agua, porque se va a biodegradar tarde o temprano, por más tratamiento que le hagas. Y la verdad que con los dispositivos esos metálicos solucionados, o sea, son fáciles. Lo único difícil es aplomarlo, o sea, que quede a plomo para montar después la columna y que no te quede chueca, digamos, es como lo fundamental. Pero después te resuelve, o sea, ahí la montás, la agarrás y ya está. No es más difícil que enterrarla, digamos.
y te quedás tranquilo que no está bajo tierra la madera, que sí, es un problema, una patología cantada. Sí, yo en ese caso también me pasó más o menos lo mismo con una obra que también yo todavía no construía en ese momento. A ver, no lo hacíamos como con nuestro equipo, contratábamos gente, ¿viste? Y, y un tipo hundió rollizos de eucalipto, ¿viste? De postes de luz. Y yo le decía, che, pero esto no se va a degradar, no, pero olvídate si esto dura 1000 años. Y yo veía que los postes de luz se caían, o sea, se rompían. O sea, que algo en la fundación pasaba. Y a los 6 años por ahí sacamos uno para testear y está totalmente podrido. 6 años, no duró nada. Nada, nada, nada. Eran ya como reutilizados. Por eso, viste, por ahí las últimas obras que les mostramos también tienen esas basecitas que diseñamos de hormigón, como que lo que pisa directamente en el suelo y puede estar todo el tiempo en contacto con la humedad, nada, sea hormigón, o sea piedra, o sea ladrillo, algún material inerte, ¿no? Que no se biodegrade. Sí, Laura, te quería consultar. Primero, re bueno lo que compartiste todo. Y consultarte en el techo que tenía el hormigón de viruta como aislación. Vos dijiste que arriba le pusiste un isolante para protección mecánica de la granza. ¿O no es mucho para protección mecánica o es también hidrófuga para el hormigón de viruta? En realidad está el hormigón de viruta y por encima está la geomembrana y después el isolante. O sea que es un TB10, en realidad sin aluminio, solo que es re difícil de conseguir sin aluminio, pero no te haría falta el aluminio, es simplemente eso, porque las piedritas, bueno, hasta en el mismo montaje vas pisando y para no dañar la membrana. No sé si además suma como aislación térmica, porque un poco se aplasta con el peso de las piedras, pero tal vez algo aísla, pero... ¿Y el hormigón de viruta necesita protección hidrófuga? O sea, no, ¿cómo queda? ¿Necesita algo hidráulico para que no se moje ese hormigón o no? ¿O cuando ustedes lo preparan ya no necesita? Me parece que no se puede mojar, se debe desarmar con el agua. Por eso tiene por encima, digamos, la geomembrana para que no se moje. Pero sí termina siendo arcilla y viruta. Si se moja se debe biodegradar. Bien. Y le pusimos un poquito también de que lo que usamos en el relleno de la quincha también, que no lo dije, en el agua de la mezcla, ahora no me acuerdo en las proporciones, pero bórax y ácido bórico para que que ahí lo pusimos también para que no se críen bichos, ¿no? Hormigas y demás. ¿Te acordás la proporción que le pusieron? O sea, básicamente lo hicieron No me en acuerdo. agua y usaron esa agua, digamos, para hacer la barbotina, digamos. Para la mezcla, sí. Después se las paso porque no me la acuerdo la proporción. Pero es muy poquito. Eran 200 litros, no me acuerdo. Sí. ¿Cómo determinaron más o menos el espesor? ¿Hay bibliografía del espesor del hormigón de viruta como aislante o cómo lo determinaron el espesor? No sé, de Nacho y de Cristian. No, por eso digo, por ahí hay un montón de cosas que bueno, por ahí le falta academicismo, ¿no? O fundamento teórico, nada, fuimos haciendo y se nota ahí mismo la evolución, digamos, y vamos como experimentando. No sé si está tan bueno, pero... ¿Era como 7 centímetros, dijiste una cosa así, esos espesores? Sí. ¿O entendí? Bien. Bastante bien el espesor, bastante poco, digamos. Bien. Sí. ¿Y los revoques, cómo revocaron la parte exterior de los muros? En las casas de Córdoba estabilizamos con emulsión asfáltica, que también, o sea, era la arcilla, arena y emulsión asfáltica, y lo que hicimos fue pruebas, ¿no? Paños de pruebas, y veíamos en un par de días la fisuración para elegir la proporción de arcilla y arena,
básicamente porque cambia un montón dependiendo de la tierra que conseguís. Bueno, y las pruebas de la arcilla, las típicas, todas las de campo que están en el libro de Minke. Y bueno, y más que nada pruebas, ¿no? Porque por ahí parece como súper arcillosa, la ponés en la pared o al revés, decís, no, esto no le hace falta nada de arena y cuando haces las pruebas, los paños de prueba, ahí te vas dando cuenta en realidad cuál es la mejor proporción para esa tierra en particular. Dos preguntas con respecto a la estructura de rollizo. Primero, vi que tenían un colorcito, o sea, le hicieron un proceso superficial, alguna pintura, una protección de algún tipo. Y segundo, ¿qué tipo de fijación, además de las planchuelas que toman algunos nudos, con qué fijaron, digamos? ¿Con clavo espiralado, con varilla, con qué elementos? Respecto al impregnante, digamos, en Córdoba usamos alguna vez pintura asfáltica con gasoil, creo que era. Y bueno, y la última casa de acá es un impregnante químico, digamos, comprado. Y respecto a las fijaciones, o sea, hay distintas, entre el encuentro de la viga con la columna, con tirafondos, el más largo que conseguíamos. Después, entre los cabios y las vigas, con clavos espiralados, también creo que eran de 5 pulgadas. Después, la tira metálica de la diagonal, de las columnas con las diagonales, con tirafondos, pero primero tienen un clavo, o sea, las clavas para presentarlas, después va la tira con los tirafondos. Y en el encuentro de las U metálicas, con la fundación, también con tirafondos. En Córdoba, y acá usamos con varilla roscada, lo que es muy difícil es embocarle al hueco de los dos lados. Era toda una ingeniería de uno con el taladro así, el otro viendo, sí, ahí va derecho, no, no va derecho, salió del hueco, no salió bueno. Eso es lo que, o sea, por ahí está mejor que pase la varilla roscada, pero el tema es embocarle a los huecos de los dos lados de la planchuela. Bueno, y todos esos elementos bajo cálculo de la Gaby, que justo no está, pero bueno.